Con base en las anteriores consideraciones, hemos venido trabajando en esta línea de la investigación biográfico-narrativa en educación. Una tesis que se ha desarrollado desde múltiples direcciones, son distintos enfoques, coinciden en determinar que los maestros son por excelencia maestros contadores de historias. Yo mismo desarrollé con maestros de Antioquia hace unos 5 o 6 años un trabajo publicado en 2 volúmenes realmente voluminosos acerca de historias de vida de estos maestros que ponen de presente que más que cualesquiera otros sujetos, los maestros son maestros contadores de historias. Ello está inspirado en una frase de Connelly y Clandinin, 2 investigadores canadienses, de las cuales me permito leer la siguiente cita. En primer lugar, necesitamos escuchar atentamente a los profesores y a otras personas dispuestas a aprender y a los relatos de sus vidas tanto dentro como fuera de clase. En segundo lugar, tenemos que contar nuestras propias historias, en tanto que también nosotros vivimos nuestras propias y colaborativas vidas de investigadores y profesores. Nuestro propio trabajo, entonces, se convierte en un trabajo que consiste en aprender a contar y a vivir un nuevo relato de investigación en la enseñanza y en el aprendizaje que esté construido de forma colaborativa. Y lo que emerge de esta relación colaborativa son nuevas historias de los profesores y de quienes aprenden como creadores de currículos, historias que ofrecen nuevas posibilidades tanto para los investigadores y los profesores implicados como para aquellos que leen sus historias. Para el currículo y quizás para otras ramas de la investigación educativa, se trata de un programa de investigación que da algo que hacer a los profesores de currículo. En este campo de investigación narrativa, sobre todo en educación, había que identificar distintas líneas en cuanto se refiere a, y que interesan mucho los programas de formación de maestros, pero sobre todo a la práctica pedagógica en el aula de todos los maestros, profesores, independientemente de los niveles educativos en el que se desempeñen, sea en el nivel de educación primaria o sea en la universidad. Una primera línea de trabajo se refiere a la narrativa y el currículo. Habría que precisar la raíz etimológica de la palabra currículo. Currículo proviene del griego relativo a carrera. Carrera es ir de un lugar hacia otro. Y esto se emparenta sin duda alguna con el proceso de educación. Educere quiere decir guiar a alguien de un lado al otro, conducir. Efectivamente, currículo se refiere a la carrera, a la trayectoria de formación. Desde luego sabemos al día de hoy esta idea de currículo se ha restringido para referirse a plan de estudios, o efectivamente a un programa de los contenidos de una materia determinada, y ha perdido ese sentido general que está más vinculado con el tema de la formación. Esto es, entendemos entonces aquí currículo como curso de vida, más que curso plan de estudios, y que tiene que ver es el currículo entonces en este orden de ideas como una narración del recuento de las vidas construidas por profesores y alumnos en cuanto desarrollan o proyectos de investigación o proyectos de formación conjunta en un aula de clase. Bien vale la pena efectivamente entonces en este orden de ideas darle curso práctico al relato de las experiencias que se viven en las aulas de clase. Ustedes como profesores de las distintas áreas y en las distintas regiones del país tienen esa oportunidad de dar a conocer los relatos de experiencia o de innovaciones educativas que puedan ser significativas para otros en otras regiones, en otros ámbitos, en otras áreas o disciplinas del saber. Una segunda línea de trabajo tiene que ver exactamente con la narrativa y la formación. Esto es cómo contribuyen, según lo dijimos anteriormente, los relatos de experiencia para la formación de otros. En este orden de ideas recalco
la premisa según la cual los maestros son antes que nada contadores de historias. Y ello hace posible igualmente que no puede ser excluyente en los procesos de transmisión de saber, dar cabida a la autobiografía y a los procesos de identificación profesional. Es importante, por ejemplo, la introducción en las distintas áreas de saber sobre recuentos biográficos acerca de los inventores, de los grandes científicos que han contribuido al progreso de este saber o en general al progreso de la cultura humana. Una tercera línea de trabajo propia de la narrativa, de la investigación narrativa, se refiere a la función de la narrativa en la reconstrucción de la historia misma de la educación. Tiene que ver exactamente con el descubrimiento de nuevas fuentes historiográficas, que no son solamente las historias documentales, sino que esta pasa por el reconocimiento de la historia oral, las historias visuales, las historias dramáticas, momentos de una reconceptualización del discurso de la historia como relato narrativo y de la utilización de las fuentes orales. Una cuarta línea de trabajo se refiere a la función de la narrativa en la vida organizacional y de las instituciones educativas. Como sabemos, la narrativa está activa en las memorias, en las historias y en las crónicas, en donde se pretende recobrar la tradición crítica en las instituciones educativas, junto con reivindicar las voces de los actores del pasado y del presente. Por último, cabe hablar de una distinción introducida por Connell y Clandinin, según lo cual es preciso distinguir entre el fenómeno entendido, la narrativa entendido como un fenómeno, esto es, si se me permite decirlo de una manera brutal, entre comillas, como un hecho. Es un hecho, es un fenómeno, efectivamente, la narrativa como un objeto que cruza las prácticas pedagógicas. Distinguida ese fenómeno del método, el método de la narrativa, esto es, hacer uso, por ejemplo, de los relatos de experiencia, de la escritura, de los diarios o las notas de campo. Y tercero, distinguir el fenómeno, el método, y tercero, el uso de las narrativas en educación. El uso de las narrativas que, como sabemos, es de alguna manera lo que abre la vida de nosotros, sujetos alfabetizados, hijos de la cultura alfabetizadora de Occidente, el sistema de notación escrita nos abre al campo de la cultura. Con estas anteriores líneas he querido entonces determinar que sobre todo en el campo de la educación y en conjunto en la investigación social, el uso de la investigación narrativa está a la orden del día y particularmente este es un indispensable recurso didáctico en los procesos de crecimiento, de aprendizaje y de comprensión de la complejidad de la enseñanza a que estamos abocados los profesores en todos los niveles del sistema educativo, desde la más temprana edad en preescolar hasta el nivel de educación superior en la universidad.